hay dos reclamos que son fundamentales. Son demandas de grupos feministas, de grupos antipatriarcales, de todo tipo de organizaciones que tienen que ver con el aborto, la legalización del aborto, más la educación sexual integral, digamos, la reglamentación de la educación sexual integral. Y el Ni Una Menos, que tiene que ver con justamente los femicidios. El nivel de los femicidios en Argentina es muy alto y esas son las dos demandas más fuertes y más urgentes en las cuales creo que se concentra, digamos, toda la fuerza, se está concentrando toda la fuerza en este momento. Hay muchos otros reclamos: trata, brecha salarial, bueno, acoso y abuso sexual, que también es un tema que justamente ahora está bastante en auge por lo del movimiento Me Too, ¿no? Y todo esto, o sea, a nivel global. Oportunidades desiguales en el trabajo, problemas de lo que se llama segregación horizontal, ¿no? Por ejemplo, que las mujeres se nuclean en ciertos espacios de estudio y laborales que son considerados, son menos valorados socialmente que los de los hombres. Hay 10.000 problemas, pero creo que la cuestión del aborto y los femicidios en Argentina son realmente, los femicidios y los travesticidios, ¿no? Son realmente los dos problemas más fuertes en los cuales el movimiento se desarrolla y en los cuales se generan más consensos, ¿sí? Con los, no solo con los movimientos que no son feministas, sino también con la gente que no está movilizada. Bueno, yo creo que o sea, lo que es la conciencia sobre la violencia de género y los femicidios, o sea, es desde el 2015, que fue el primer Ni Una Menos, se ha avanzado enormemente, se puede ver y notar en los medios, cuando hablas con gente, hay una conciencia mucho más grande de lo que es la violencia de género. Obviamente no es satisfactoria, nosotras siempre estamos viendo que falta todo el problema del amarillismo que hay en la tele, por ejemplo, con la violencia de género, el sensacionalismo, la cantidad de opiniones burdas, desagradables, ¿no? E ignorantes, profundamente ignorantes, que se repiten en torno a esto, pero bueno, sería obtuso decir que no se ha avanzado, porque es un tema que está sobre tablas todo el tiempo. Y se nota una concientización mayor, tanto en los medios como cuando hablas con gente. O sea, surgen protocolos de violencia en muchas instituciones en las que antes no las había, incluso, no sé, en bares. O sea, hay todo un movimiento que creo que se está avanzando muchísimo en eso. Yo no podría decir, no sé muy bien cómo es el estado de la cuestión en términos del aborto, porque bueno, sabemos que sigue un camino legislativo que es distinto, ¿no? Nosotros acá estábamos hablando, como en Ni Una Menos, acerca de un cierto cambio cultural, sí, que se puede palpar de otro modo. Así que sí, creo que el Ni Una Menos ha hecho avanzar la concientización sobre la violencia de género muchísimo, y que falta todavía mucho más, pero que creo que vamos por buen camino. Entonces nosotras trabajamos especialmente con la cuestión de las condiciones materiales, es decir, desde lo que vendría a ser el trabajo laboral precarizado, ¿sí? En donde se concentra la mayor cantidad de trabajadoras mujeres, por ejemplo. Digamos, la pobreza es mundialmente, la pobreza es femenina. Esto quiere decir que la mayor cantidad de pobres en el mundo son mujeres, y acá en Argentina pasa lo mismo. La mayor cantidad de desempleadas en Argentina son mujeres, especialmente mujeres jóvenes, ¿sí? Desde eso trabajamos para tratar de visibilizar, y también tenemos trabajos propositivos en torno a distintas medidas que se pueden tomar para ir cerrando las brechas de desigualdad materiales entre las personas, hasta, bueno, cosas más del ala liberal, digamos, como techo de cristal, ¿no? El techo de cristal, que tiene que ver con que en general las mujeres siempre quedan en los puestos de trabajo peores pagos, ¿sí? Con menor jerarquía, y no pueden ascender, ¿sí? Hacia los espacios de toma de decisiones, o en donde pueden ganar más dinero, ¿sí? Trabajamos especialmente todos esos temas que tienen que ver con, bueno, nuestros bolsillos, nuestras
posibilidades de vivir vidas dignas desde lo material, ¿no? O sea, acceso a la vivienda, bueno, comida, digamos, acceso a bienes culturales, todas esas cuestiones. Una de las de los temas que estuvimos trabajando especialmente el año pasado tiene que ver con la menstruación, ¿no? Que nosotras lo que propusimos fue que se empiece a instalar la idea de que la menstruación es un factor de desigualdad y que no debería serlo, ¿sí? O sea, es un factor de desigualdad porque, bueno, la mitad de la humanidad menstrua, ¿sí? Por muchísimos años y tenemos poco acceso a información acerca de la menstruación en general, ¿sí? Y de los modos de gestionar nuestra menstruación, ¿sí? Por ejemplo, qué tipos de productos existen para que nosotras podamos gestionar nuestra menstruación del modo más adecuado posible en nuestros cuerpos. Y además, los productos de gestión menstrual son caros, ¿sí? Son considerados como productos de belleza y no como productos de primera necesidad, siendo que nosotras no podemos prescindir de esos productos, ¿sí? Y además asociándolo al hecho de que si nos manchamos es un problema porque es un estigma social, ¿sí? O sea, es decir, una no puede andar manchada porque si no, bueno, vas a ser objeto de burla, te van a tratar mal, te vas a sentir mal vos misma, etc. Entonces, bueno, como nuestro trabajo es visibilizar justamente las desigualdades materiales entre las personas en base a su sexo, ¿sí? La cuestión de la menstruación la movimos mucho el año pasado, hasta, digamos, justamente por eso también tenemos muchas cuestiones propositivas. Presentamos proyectos de ley en varias provincias y también en el Congreso de la Nación para que se le quite el IVA, para que se desgraven los productos de gestión menstrual, que tienen, si no mal no recuerdo, 21% de IVA. Me puedo equivocar en el dato, pero creo que es ese. Y para que haya repartición gratuita de estos productos en ciertos espacios como escuelas públicas, albergues, digamos, para personas en situación de calle, cárceles, hospitales y demás. Entonces, básicamente, desde Economía Feminista lo que hacemos es enfocarnos en esos temas, ¿no? Definitivamente la cuestión de la menstruación es algo que está súper invisibilizado, es un tabú cultural fuertísimo. Hace poco salió un libro de Eugenia Tarzibachi, que es investigadora en temas de menstruación, que se llama Cosa de Mujeres, justamente donde explora, digamos, todo este universo tanto material como simbólico, ¿sí? Que se rige en torno a la menstruación, cómo se nos obliga desde chicas, se nos inculca que es algo que tenemos que esconder, que es algo que es sucio. Por eso los productos, nosotros les llamamos productos de gestión menstrual a lo que en general se llama protección e higiene, ¿no? Porque ¿de qué te tenés que proteger? O sea, la pregunta, o sea, la menstruación es algo que ocurre, no sé por qué tenemos que protegernos de ella cuando es un síntoma de salud. Higiene porque ¿qué es sucio de la menstruación? O sea, no se entiende muy bien. Se entiende obviamente cuando se analiza históricamente y culturalmente cómo se fueron desarrollando la industria, ¿sí? de los productos de gestión menstrual. Pero justamente de lo que se trata dentro del activismo menstrual, que es el que lleva adelante, digamos, tanto desde estas, no sé, llevar pancartas, ¿viste? Para visibilizar el tema de la menstruación, hacer activismo menstrual o todos estos trabajos de, por ejemplo, que hacemos nosotros de abogacía, ¿no? De ir a abogar porque se generen leyes que puedan quitar esta desigualdad, bueno, tienen que ver justamente con relevar y hacer visible una de las cuestiones más invisibles dentro de la desigualdad, que es la menstruación, ¿sí? Bueno, también estamos en una era en que tenemos que empezar a darnos cuenta que no solo las mujeres menstruamos, que no todas las mujeres menstruamos, y que, bueno, hay que tener también en cuenta, digamos, la inclusividad en nuestros registros, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en los proyectos tratamos de hablar todo el tiempo de personas menstruantes, en el sentido de que, bueno, incluye también, por ejemplo, los varones trans que menstruan, aunque no todos menstruan por cuestiones hormonales, pero también es llamativo porque
digamos, mediante la utilización del nombre de persona, del término persona menstruante, bueno, las mujeres nos estamos empezando a considerar personas, lo cual también es bastante interesante, digamos, en términos de registro lingüístico, ¿no? Una de las cosas que me gustaría que cambien en el ámbito de la academia y per se en el ámbito de la docencia en enseñanza superior tiene que ver con esta falta de pluralidad o de paridad, ¿sí?, entre mujeres y varones en las áreas del conocimiento, ¿sí? Hay muy pocas ingenieras, no sé, hay muy pocas matemáticas, hay muchas mujeres que estudian artes o letras, ¿no? Obviamente esto no tiene que ver con forzar cupos, porque si no hay mujeres interesadas en hacer ingeniería o matemática, nos tenemos que preguntar por qué, ¿sí? Eso tiene que ver con la educación que recibimos desde pequeñas, ¿sí? Y también tenemos que pensar que siempre no es solamente el interés, sino que también tiene que ver con barreras, ¿sí? Con por qué no llegan las mujeres a estudiar esas cosas, y muchas veces tienen que ver justamente con maltrato de docentes que les dijeron que no eran lo suficientemente buenas o que no eran inteligentes o que tenían que hacer otra cosa porque eran mujeres. Entonces la verdad que eso es algo que necesita cambiar drásticamente en la docencia en general, tanto en secundaria como, digamos, en la gente que te va o sea, que tiene poder, digamos, sobre vos y que puede determinar e influir en las opciones que vos elegís cuando vas a estudiar. Digamos, debería ser, o sea, no debería ser sexista, ¿no? O sea, básicamente eso. Pero bueno, también tiene que ver mucho con un cambio profundo de la educación desde pequeños. Hay un dato que es un estudio que se realizó que arroja, digamos, datos alarmantes, que, digamos, lo que se pudo ver es que el ingreso en la educación formal, más o menos entre los 6 y los 7 años, en ese periodo las chicas dejan de asociar la inteligencia a su sexo, ¿no? O la brillantez a su sexo, ¿sí? Y empiezan a pensar que si sacan buenas notas es porque son más aplicadas, mientras que los varones son más inteligentes. Y eso es, digamos, bastante triste, porque justamente después te va a condicionar, obviamente, en las carreras o en las posibilidades profesionales que vos vayas a tener la oportunidad de elegir. Bueno, así que tiene que ver un poco con eso, y también, bueno, obviamente con cosas también que permean a toda la sociedad, que tienen que ver con el acoso sexual que se da en el ámbito de la docencia y en el ámbito de la academia, tanto entre profesores y alumnos, como entre compañeros, como entre jefes o directores, ¿sí?, y sus dirigidas o sus subordinadas en ese sentido, ¿no? Digamos, siempre está esta cuestión de la estructura de poder que pareciera que les da permiso, ¿sí?, a los varones a comportarse de ciertas maneras que no queremos que sigan existiendo. Y también algo, digamos, un poco más dentro del área del estudio, que tiene que ver con la bibliografía, el canon, esas cosas que también tienen mucho que ver con el modo en el que yo me dedico a la filosofía, en el que estudiamos y en el que nos formamos dentro de la filosofía, ¿sí? Si nosotros no vemos filósofas mujeres, parece que no existieran, o nunca nos preguntamos por qué en ciertas épocas no había mujeres filosofando, o tampoco se ha hecho, o sea, en toda mi formación nunca nadie hizo hincapié en si acaso el sistema filosófico que estábamos viendo era androcéntrico, si era sexista, si el filósofo que estábamos analizando, siempre un varón, era misógino. Se creen que todas estas cuestiones tienen que ver con ideología y no se cuestionan, porque dicen que muchas veces me han dicho, por ejemplo, esas cuestiones de corrección política no me importan en el momento de analizar una ontología. Bueno, pero nosotros estamos analizando una ontología en la cual se supone, por ejemplo, que la mujer es inferior al varón por naturaleza. Creo que es digno de análisis, ¿no? Bueno, todas esas cuestiones que tienen más que ver justamente no tanto con el ejercicio de la docencia o el ejercicio de la investigación, ¿sí?, o de la convivencia entre pares o entre cargos jerárquicos dentro de la estructura, digamos, de la comunidad, sino esto tiene que ver más con los contenidos, cómo se dan las cosas. Bueno,
sería interesante que de una vez por todas se pudiera establecer una perspectiva de género, como se dice, dentro de los contenidos que se dan en la carrera, para que se puedan tematizar un poco más estas cuestiones, incluir voces de mujeres. Yo creo que son importantes las leyes de cupo, pero de hecho he escrito bastante, digamos, en favor de las leyes de cupo, a pesar de que es una medida, y acuerdo, ¿no? Es una medida reformista, liberal, pero tiene que ver un poco con la cuestión de la justicia distributiva, es decir, nosotros no podemos seguir permitiendo que los varones ocupen todos los espacios de decisión. Garantiza que entrando más mujeres a ciertos espacios se logren finalmente las conquistas feministas. No lo garantiza, porque el feminismo no es algo que segrega, digamos, de nuestros genitales, ¿sí? O de nuestra identidad de género, o como quieran decirlo. Es una posición política que la puede tener cualquier persona independientemente de sea varón o mujer. Entonces, ¿garantiza, como decía antes, más mujeres que se consigan todos los logros feministas? No. Pero sí garantiza una demanda necesaria, ¿sí? De justicia distributiva, ¿sí? De que podamos acceder a espacios que estructuralmente no nos están permitidos, porque tenemos un montón de barreras, ¿sí? Por las cuales no podemos llegar a ese espacio, que tienen que ver justamente con vivir en un sistema desigual, con jerarquías de género, ¿sí? Y sin embargo creo y entiendo que hay evidencia que apoya el hecho de que cuando hay más mujeres en los espacios de toma de decisión, surgen medidas o surgen temáticas, sí, que de otra manera no surgirían, por más de que no sean feministas. Si no solo cupo de mujeres, sí, también, digamos, se impulsa el cupo laboral travesti trans, y es algo que considero que es súper necesario, ¿sí? Los cupos en general son medidas de lo que se conoce como discriminación afirmativa, que tratan de subsanar una discriminación estructural, que si nosotros no ponemos ese cupo, esa gente no puede llegar a ese lugar, sea quien sea, ¿sí? Siempre estamos hablando de un grupo al que le han vulnerado sus derechos y hay que restituírselos de alguna manera, y esta es una de ellas, ¿sí? La sororidad, bueno, digamos, empieza por el cuestionamiento de la fraternidad, es decir, la fraternidad tiene que ver con, vista desde la óptica feminista, justamente con el pacto entre varones, ¿sí? Es un pacto, o sea, ¿quiénes son los que han ganado la libertad, por ejemplo? Bueno, son los varones, han pactado entre ellos, esto es algo que trabaja muy bien Carol Pateman en el contrato sexual, ¿sí? Un pacto de varones que en los cuales se reparten, digamos, cosas entre ellos, y entre una de las cosas que se reparten están las mujeres, ¿no? Que son consideradas siempre como meros objetos pasivos, sino como sujetos de acción. Entonces, la pregunta sobre quién es el sujeto, ¿sí? Y quién ha podido pactar, quién ha creado esa fraternidad, bueno, o sea, lo que se visualiza desde el feminismo es que las mujeres justamente han quedado fuera de esa fraternidad. Entonces, frente a la fraternidad se plantea, ¿no?, la sororidad o la sisterhood, que se llamó en Estados Unidos, o lo que se conoció en Italia, dentro del desarrollo de lo que fue el feminismo de la diferencia, como el affidamento, ¿sí? Entonces tiene que ver justamente con romper con el mandato patriarcal de pelearnos entre nosotras, porque justamente uno de los mandatos más fuertes del patriarcado es que nosotras tenemos que estar todas atomizadas, ¿sí? Es decir, encerradas en nuestras casas, preocupadas por mantener a nuestros hijos, tener hijos, mantenerlos, cocinarle a nuestros maridos, ¿sí? Y tener la casa bonita y arreglada. Entonces cada mujer en su casa, ¿sí?, envidiando a la otra, ¿sí?, o fijándose cómo la otra envidia a una. Entonces, justamente la idea de sororidad es poder romper con ese mandato patriarcal, ¿sí? Y entender, fundamentalmente, y esto creo que hay que enfatizarlo muy bien, y entender que nuestra liberación, el feminismo busca la liberación del colectivo femenino, ¿sí? Nuestra liberación tiene que ver con, o sea, es colectiva, ¿sí? Es decir, poder entender que no es que me va bien a mí,
¿sí? Entonces yo siento que tengo agencia, yo siento que tengo autonomía, yo siento que puedo hacer un montón de cosas, entonces bueno, digamos, el feminismo ya no es más necesario. No, el feminismo es una propuesta colectiva de liberación colectiva. Entonces la sororidad tiene que ver con siempre buscar que nuestras acciones permitan liberar a todas las mujeres, ¿sí? Y no solo a mí. Es decir, poder empezar a pensar colectivamente. Nosotros como personas estamos como encerrados en nuestro cuerpo, estamos encerrados en nuestra subjetividad y tenemos un impulso muy fuerte justamente por eso, por no poder mirar otra cosa que no sea lo que nosotros miramos. Somos muy propensas a ser egoístas, ¿no? Y eso es algo muy difícil de superar, especialmente cuando tenés toda una cultura, una metafísica, ¿no? Del individualismo, ¿no? De ese cultivo de solamente la libertad personal. Y yo creo que si atendemos bien a lo que nos dice el concepto de sororidad, nos tenemos que dar cuenta que nos está pidiendo que nos empecemos a pensar como un colectivo y que empecemos a tomar y a pensar en cuáles son las acciones que nos liberan a nosotras como colectivo, ¿sí? Porque si todas estamos bien, cada una va a estar bien. Si a la otra le va bien, a mí me va a ir bien, y no al revés. Como dije antes, el feminismo es una posición política, entonces yo considero que no hace falta ser mujer o pertenecer a, digamos, el ámbito de la feminidad para ser feminista. Es decir, en ese sentido cualquiera puede ser feminista y se debe ser feminista. Diana Mafia tiene una conceptualización formal de lo que es el feminismo que me parece bastante acertada y que dice, bueno, una feminista cuando reconoce que hay una desigualdad entre los sexos, una desigualdad de género, considera que es injusta, es decir, lo valora como injusto y decide hacer algo al respecto. Mirándolo desde esa óptica, yo no trazaría una diferencia entre mujeres feministas y varones aliados, sino que creo que como el feminismo es una posición política, o sea, cualquiera puede ser feminista. Obviamente que no toda la gente piensa igual que yo, ¿no? O sea, la teoría feminista, especialmente desde la segunda ola, digamos, ha tematizado mucho sobre las relaciones interpersonales y en algunos casos, digamos, parece que se los acusa individualmente o directamente, cuando en realidad lo que hace el feminismo es estar en contra de un sistema, ¿sí? Que nos socializa de distintas maneras a todos, en las cuales obviamente las mujeres salimos corriendo por default, pero que los varones también están socializados dentro de esas normas de género. Bueno, obviamente me parece que el lugar de los varones es justamente poder pensar ese lugar en el que están socializados y empezar a ver cuáles son los privilegios, ¿sí? Que obtienen de esa socialización, porque si nosotros decimos que vivimos en una sociedad que está estructurada mediante un sistema de jerarquía de géneros, en donde unas estamos abajo y otros están arriba, bueno, poder pensar esa jerarquía tiene que ver, bueno, cuáles son los privilegios que te otorga justamente estar en la parte de arriba de esta jerarquía. Esto no significa que los varones tengan que perder derechos, ¿sí? O sea, nunca nadie quiere que alguien pierda un derecho. Lo que cualquier movimiento emancipatorio pide es que los derechos no sean privilegios. O sea, justamente. Es decir, cuando estamos hablando de privilegios, estamos hablando de que se le está negando un derecho a una persona para dárselo exclusivamente a otra persona, ¿sí? En realidad todos queremos ser partícipes de los mismos derechos. Y creo que eso es algo sobre lo que tienen que reflexionar los varones muchísimo. Es decir, cómo pueden ayudar a que en todos los espacios que habitan sean más igualitarios, desde la casa, todo lo que son las tareas domésticas, hasta en el trabajo, ¿sí? Para ver los temas, bueno, negociar por ejemplo con sus colegas mujeres juntos el salario, por ejemplo, dado que a los varones en general tienden a pagarle más que a las mujeres, ¿sí? Hasta fijarse cómo se distribuyen las responsabilidades dentro de sus espacios de trabajo, hasta, por ejemplo, en la academia, cuando van a un panel y son todos varones, bueno, sugerir que llamen a mujeres o retirarse y darle lugar a una mujer, etc. Tiene que ver con todas esas actitudes que son realmente transformadoras. Y por otro lugar tienen que reflexionar seriamente sobre los mandatos que los obligan a ser violentos con las mujeres y entre ellos mismos, con la naturaleza, con los animales. Es decir, la violencia está asociada a la masculinidad de un modo muy fuerte, y a mí me parece realmente dramático que los varones no quieran desarticular,
¿sí? esta sinonimia tan fuerte que hay entre masculinidad y violencia, ¿sí? Siempre recomiendo que lean El segundo sexo, es un libro fundamental, fundante en el sentido de fundante, ¿no? De que fundó toda una línea de pensamiento y de teoría. El cuento de la criada, de Handmaid's Tale, creo que es una serie muy buena para poder ver justamente, digamos, qué es, en un sentido muy explícito, la opresión de la mujer, específicamente en lo que tiene que ver con sus funciones sexuales y reproductivas. En este sentido, en general, se habla más, digamos, de lo que son las mujeres bisexuales, obviamente. Y me parece que levanta mucha conciencia, especialmente en entender de que, bueno, todo lo que se ve en esa serie son cosas que pasan de verdad, y que tenemos que empezar a pensar justamente colectivamente. Por eso digo que es muy necesario empezar a pensar por fuera de la individualidad de una, porque yo estoy acá en mi casa tranquila, ¿no? Con mi marido mirando la serie divina y digo, ay, qué horror, pero yo tengo que saber, ¿sí? Que en ese sentido yo soy una privilegiada, ¿sí? Porque yo me estoy horrorizando con eso, diciendo, qué horror, qué feo, espero que no lleguemos nunca a esto, ¿sí? Que eso es lo que te genera la serie. Ojalá que no lleguemos nunca a este estado totalitario que hace esto con las mujeres, cuando en realidad hay un montón de mujeres, miles de mujeres en el mundo que están padeciendo, ¿sí? Las cosas que nosotros estamos viendo ahí, ¿sí? Sea mutilación genital, digamos, esclavitud, cualquier tipo de cosa horrenda que estemos viendo. Entonces, en ese sentido, la serie me parece que está buena para despertar un poco de conciencia colectiva sobre qué es lo que, cuál es la opresión de la mujer, ¿sí? Y también sobre esta cuestión de la interseccionalidad, ¿sí? De ver que, bueno, digamos, gracias a mis privilegios de clase, de educación y demás, bueno, se me dificulta ver lo que le pasa a otras mujeres y yo necesito poder verlo porque necesitamos actuar de manera comunitaria y conjunta, ¿no?